Había quedado la posibilidad de escuchar a la diputada Bertol sobre estos dos temas, ¿no? El tema del fallecimiento de Chávez electoralmente, qué tipo de impacto puede tener. Estaba diciendo recién Teodoro Pedco que en 30 días, dice él, van a llamar a elecciones. Tengo, para mí, alguna duda. Yo creo que van a tardar por lo menos 90 días en llamar a elecciones, pero es cierto que él sostenía que al gobierno le conviene hacerla cuanto antes a las elecciones para, entre comillas, embarcarse en esa ola de dolor, de luto que hay en el pueblo venezolano. Esa es la primera pregunta, después le hago la segunda. Sí, yo creo, Alfredo, que el dolor es un elemento igualador por excelencia, ¿no? Como que los seres humanos nos unimos en el dolor, y desde este punto de vista me parece que posiblemente estén con una óptica optimista con respecto al sucesor de Chávez, incluso porque él lo nombró sucesor en vida. Ahora, también creo que la sociedad venezolana llevó muchos años de esta división y de este enfrentamiento, y que la oposición, porque ahí sí podemos hablar de una oposición, ya está madura. Me parece que tuvo muchas conductas realmente inaceptables, como hoy conversaban también, el tema de en un momento dejarle a Chávez toda la legislatura, no presentarse, creer que muchas veces a nosotros nos pasa que decimos, bueno, no hagamos lo que hacen en Venezuela, no nos levantemos, no nos desunamos, ¿no? Siempre también está el ejemplo de no hagamos lo que hizo la oposición en ese momento en Venezuela. Yo creo que ahora la oposición aprendió. Creo que este líder carismático y también maduro, no maduro por Capriles, ¿no? Que ha podido también rápidamente salir a entender, interpretar el dolor de los venezolanos hoy mismo, tiene altas chances, sobre todo porque esa diferencia es muy poca, son 10 puntos, y porque creo que hay un hartazgo de un modo de gobernar, más allá del dolor. Entonces, me parece que para mí es una esperanza que Capriles o que la oposición pueda finalmente, que puedan alternar, ¿no? Después de 14 años de Chávez, me parece, para mí la alternancia es un valor democrático profundo. Quintana, ¿cómo ve eso? Primero, no me preocupa la actitud de las Fuerzas Armadas. Me acordaba cuando los intentos de hacer el partido de los jubilados. Hay jubilados socialistas, del PRO, peronistas, radicales. O sea que las Fuerzas Armadas también están divididas en cuanto a su ideología. Por otro lado, ya pasó de moda las aventuras militares, ¿no? Una aventura militar en Venezuela sería aislarlo totalmente hasta de los propios países latinoamericanos. Eso es verdad, ¿eh? En ese sentido, yo creo que nadie con dos dedos de frente podría... Lo que estuvo de moda en los 70, que arrasó con Latinoamérica, con todos los gobiernos constitucionales, hoy sería absolutamente inviable, en Venezuela o en cualquier otro lado. Creo que las elecciones, por supuesto, en 30 días no se puede dar. Creo que acá van a haber dos cuestiones totalmente diferentes de las últimas elecciones. Se van a tener que discutir ideas, porque ya no está el caudillo, síganme. Ahora van a tener que discutir ideas. No sé la capacidad intelectual de Maduro, pero lo digo realmente, no lo conozco. Capriles es un hombre inteligente, que ha comprendido los tiempos, que se empieza a diferenciar a partir de la muerte de Chávez como un hombre contemporizador. Eso le va a sumar gente, pero el dolor es un elemento importante. El dolor, el luto. Acá los antiperonistas decían históricamente que Perón se aprovechaba de Eva, etcétera, etcétera. No sé si habrá sido así, esto lo juzgará la historia en otro momento, pero el dolor de un líder como Chávez es una cosa que marca profundamente al pueblo venezolano. Sin duda, después de tantos años y de todo lo que cambió desde el punto de vista social. Doctor, mire, el Partido Socialista, el Frente Amplio Progresista, desde el punto de vista institucional, formal, ¿van a emitir algún comunicado? ¿Habrá alguien que viaje? ¿Qué han pensado, digamos, para frente a una situación de estas características? Recuerdo que el Frente Amplio Progresista está integrado por Libres del Sur, que en su momento Chávez tenía una relación muy digamos, frecuente, y varias veces desde los actos los distinguió como gente que él simpatizaba, sobre todo con su movimiento social. ¿Qué tienen pensado hacer, doctor Wiener? Bueno, primero nosotros hemos expresado ya nuestras condolencias al pueblo venezolano y a los familiares, ¿no? Creo que esta es una cuestión de rigor, ¿no? El respeto hacia nada menos que hacia la muerte, ¿no?
En segundo lugar, bueno, está, por supuesto, si alguno está en disponibilidad de poder viajar, lo hará, ¿no? No hay ningún tema que le impida hacerlo, al contrario, creo que también en ese mismo marco está contemplar una de las grandes experiencias que nos tocó vivir en nuestro tiempo, ¿no? Porque a veces uno estudia cosas del pasado y es muy difícil integrarlo a la realidad y el contorno, ¿no? Y el entorno, perdón. Entonces, creo que en este caso es realmente, bueno, una vivencia más, ¿no? Que es importante tenerla. No hablamos, me queda muy poco tiempo, pero no hablamos de las relaciones, con Irán de Venezuela, pero a la luz de lo que acaba de ocurrir en el Parlamento argentino con respecto al memorándum firmado entre Argentina y la propia República Islámica de Irán. ¿Cómo ve usted esa relación, doctor Wiener? Con mucha preocupación, porque Irán no es un gobierno democrático, no es un país democrático, ¿no? Es un país teocrático, es un país donde se acepta la lapidación para dar una... Claro. ¿no? Entonces creo que realmente es un país que tiene mucho menos que ver con Argentina de lo que pueden tener otros países. Y además creo que realmente el hecho de que atrás de Irán esté la Siria, esté el Hezbollah del Líbano, en fin, es una cuestión que realmente nos tiene que tener atentos y preocupados, ¿no? Yo recuerdo una conferencia que dio Kofi Annan en Madrid, donde planteó precisamente la necesidad de ver en este momento que el mundo corre peligro, ¿no? Porque cuando estaba el mundo bipolar, cada uno de los reyes de ese mundo, ya sea Estados Unidos o de la Unión Soviética, trataban de apagar el incendio que se pueda producir en algún país. Por ejemplo, el caso de Irán. Pero la verdad que un país que niega el holocausto, un país que no reconoce al Estado de Israel, en fin, creo que realmente es una situación hoy altamente preocupante. Y nosotros no tenemos nada que ver con esto, tenemos otra cultura. Estaba pensando, usted trajo el ejemplo correcto, porque yo también lo llevé al mundo bipolar, y cuando había expresiones fuertes de autoritarismo en los países socialistas, cuando el mundo estaba dividido en dos, una de las explicaciones de los argumentos de los partidos de izquierda era, bueno, hay que equilibrar de alguna manera el poderío brutal de los Estados Unidos, su poderío militar, su actitud imperialista, invasora. Un poco algunos países latinoamericanos justificaban la extraordinaria relación con Chávez primero y luego la vinculación con Irán también como una manera de equilibrar frente a los Estados Unidos o frente a Inglaterra y a determinados países que fueron poniéndole trabas al nuevo modelo que ha florecido en América Latina. ¿Eso cómo lo ve? ¿Eso cree que era una condición? Bueno, es probable, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que tener otro planteo, ¿no? Nosotros tenemos que plantearnos que tenemos que pertenecer a una región. En este mundo multipolar que hoy sustituyó el mundo bipolar, nosotros estamos en una polaridad. Y tenemos que ver quiénes son los que tenemos cerca, ¿no? Nosotros no podemos tener conflicto con Uruguay, no podemos tener conflicto con Chile, no podemos tener conflicto con Perú, no podemos con Bolivia, con Paraguay. Y creo que lo de Brasil es un hecho que nosotros tenemos una gran posibilidad de salir adelante si establecemos normas claras de trabajo en conjunto entre Argentina y Brasil, donde no se perjudique ninguno, sino que al contrario, vayan los dos juntos a vender, por ejemplo, la soja, ¿no? Usted sabe que hay 3 oasis de soja en el mundo. Está Estados Unidos, está Brasil y está Argentina. Claro. Si Argentina y Brasil van a comercializar juntos, es una gran posibilidad de poder construir también una economía y una sociedad que vaya de la mano de la paz y de la tranquilidad y de los espíritus de construcción de una sociedad mejor. Es decir, que si usted llegara a ser presidente de la Nación, establecería una relación estratégica con Brasil. Ese sería, digamos, uno de los principales vectores de su política internacional. Es que nosotros necesitamos tener una política. No podemos avanzar si estamos en contra de Brasil. Yo creo que cuando nosotros decimos no pueden estar en una silla del Consejo de Seguridad, nos equivocamos. Argentina tiene que acompañar a Brasil en ese espacio. Y creo que realmente cuando se discuten estos temas internacionales, como se discutió en el tema de los alimentos, por ejemplo, bueno, la posición de Argentina tiene que ser una posición, por supuesto, de independencia. Nosotros no decimos regalar la bandera, no, más vale, ¿no? Pero sí decimos que hay que ver qué es lo que nos une. Hoy funciona muy bien una corriente que es el tema de la construcción de automóviles, ¿no? Bueno, está bien, dejémoslo que siga eso, pero hay otros aspectos que podemos trabajar juntos. En lo científico, en lo tecnológico, en mirar al mundo hacia el futuro.
digamos, estamos hablando de que tenemos pegado a Argentina la sexta economía del mundo. Entonces, me parece que estamos ante una gran posibilidad y tenemos que aprovecharla. Yo le agradezco mucho, doctor Hermes Wiener, diputada Paula Bertol, Hugo Quintana, gracias por haber participado de este programa de características muy especiales. No es lo habitual que hacemos una mesa colectiva, así que les agradezco especialmente la deferencia que cada uno ha tenido. Nos sirvió para hablar de Chávez, nos sirvió para hablar de Argentina, nos sirvió para hablar de los liderazgos autoritarios, nos sirvió para hablar de los liderazgos que le dan ciudadanía y justicia social a sectores de la población que no lo han tenido hasta el momento. Nos sirvió para hablar y para pensar de qué manera Argentina tiene que articularse con Brasil o con distintos países del mundo y hasta con Irán. Tuvimos la posibilidad de tratar ese tema de la diversidad de las miradas. Me parece que hemos hecho un pequeñísimo aporte que ojalá usted haya sabido valorar. La multiplicidad de intereses y de miradas sobre un tema que ha conmovido hoy al planeta, el fallecimiento de Hugo Chávez. Lo espero el martes que viene, le agradezco muchísimo. Le doy mi palabra.